Hola, buenas. Hoy mi compañero y yo les hablaremos en este podcast del decolonialismo como forma de libertad. Bueno, para tener en contexto, esto se toma en base el documental de Zoológicos Humanos. Y voy a empezar diciendo que este documental expone uno de los episodios más crueles de la historia: la exhibición de seres humanos en zoológicos europeos bajo la excusa del entretenimiento y la ciencia. Este acto despojó a los pueblos indígenas de su dignidad, reduciéndolos a meros objetos de observación como si su existencia solo tuviera valor en medida en que despertaba la curiosidad del público occidental. La noción de dignidad humana implica reconocer el valor inherente de cada persona sin importar su origen, cultura o apariencia. Sin embargo, en estos zoológicos humanos la dignidad de los patagones, fueguinos y selknam fue completamente ignorada. El relato de cómo fueron capturados, transportados en condiciones inhumanas y obligados a actuar varias veces al día como si fueran una atracción más en un parque de diversiones revela hasta qué punto la humanidad de estas personas fue negada. No se les veía como individuos con derechos, sino como criaturas exóticas destinadas a la exhibición. La autorización del gobierno chileno para su captura y exhibición demuestra que el colonialismo no solo fue impuesto por las potencias europeas, sino que también contó con la complicidad de las autoridades locales. El impacto de estos zoológicos humanos no terminó con la muerte de los exhibidos. Sus descendientes han heredado el peso de la injusticia, viendo cómo el resto de sus ancestros fueron almacenados como simples piezas de museo en instituciones europeas. El hallazgo y la repatriación de estos restos en 2019 son un acto de justicia tardía, un reconocimiento del daño cometido y un intento de restituir algo de la dignidad que se les arrebató. Desde una perspectiva personal, el documental es profundamente impactante y perturbador. Es difícil imaginar que en una época que celebraba los valores de libertad, igualdad y fraternidad, los mismos países que promovían estos ideales organizaran espectáculos que trataban a los pueblos indígenas como menos que humanos. Además de la indignación, el documental también deja una sensación de responsabilidad. Recordar estos hechos no es suficiente. Debemos asegurarnos de que la dignidad de todos los pueblos sea respetada en la actualidad. Aunque la exhibición de seres humanos en jaulas ya no ocurre de la misma manera, aún persisten formas modernas de explotación cultural y discriminación. El documental nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto a la diversidad y la necesidad de cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. La historia de los zoológicos humanos no solo nos habla del pasado, sino que también nos advierte sobre los peligros de deshumanizar a otros por su diferencia. Es un llamado a la memoria y a la justicia, para garantizar que ninguna cultura sea vista como inferior ni tratada como objeto de espectáculo, nunca más. A continuación, mi compañero. El concepto de persona va más allá de la simple existencia biológica. Implica reconocimiento, identidad y derechos. Una persona no solo es un individuo con vida, sino un ser con conciencia, emociones, historia y dignidad. En los zoológicos humanos se les negó a estas víctimas este reconocimiento. Fueron reducidas a meros objetos de exhibición, despojadas de su autonomía y de la posibilidad de decidir sobre su propio destino. La exhibición de seres humanos bajo el pretexto de la ciencia, el entretenimiento o la curiosidad reforzaba la idea de que solo ciertos grupos eran plenamente humanos, mientras que otros eran inferiores o salvajes. El valor de la vida humana es absoluto e innegociable. No depende del origen étnico, la cultura, la apariencia o cualquier otra característica externa. Cada vida tiene un significado y una dignidad propia, que debe ser respetada y protegida. Sin embargo, en los zoológicos humanos, las personas fueron tratadas como si su existencia solo tuviera sentido en la medida en la que servían para entretener o educar a otros. Este desprecio por la vida ajena no solo es un problema del pasado. A lo largo de la historia, la humanidad ha cometido atrocidades justificadas por la idea de que algunas vidas valen menos que otras, desde la esclavitud hasta el colonialismo, pasando por genocidios y las desigualdades actuales. Sigue siendo necesario recordar que la vida humana no tiene precio ni jerarquías. Ref- Reflexionar sobre esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto hemos avanzado realmente en el respeto por la dignidad de otros seres humanos?
Aunque estas prácticas ya no existen en la misma forma, aún persisten discursos de exclusión, discriminación y racismo que buscan justificar el trato desigual de las personas. Para mí, el documental El zoológico humano me deja una impresión de impacto y perturbación, ya que muestra cómo durante los siglos XIX y XX miles de personas de distintas culturas fueron exhibidas como si fueran atracciones exóticas, despojándose de su dignidad y reduciéndolos a meros objetos de entretenimiento. Y es difícil ver cómo se justificaban estas prácticas bajo el disfraz de la ciencia y el entretenimiento.